Buenos días, somos el equipo 1, vamos a presentar nuestro PIA, los orígenes de Halloween. Los integrantes del equipo son Diego Ballesteros, Alberto Alemán, Axel Vladimir, Emilio Martínez, Yasmín Carrizales y su servidora Paulette Arthur. Hola, mi nombre es Diego Ballesteros y el día de hoy les voy a hablar un poquito de la introducción del tema que vamos a tocar hoy. Nuestro tema fue Halloween, fue el tema que nosotros elegimos. De lo que nosotros vamos a hablar hoy va a ser básicamente de cómo Halloween llegó a no solo Latinoamérica, sino también a México. Vamos a hablar de el porqué el nombre de Halloween y cómo antes de ser un día en el que todos se vestían o se caracterizaban de algún personaje, se consideraba esto como un festival de cosecha. Principalmente Halloween nació en lugares como Irlanda e Inglaterra. También se fue expandiendo por Canadá hasta llegar a Estados Unidos. Y ahí fue donde se popularizó un poquito más y ya en Latinoamérica se adoptó esta festividad, en algunos países más que otros. Básicamente ese va a ser el tema que nosotros vamos a tocar y vamos a intentar explicarles de una forma más completa cómo nosotros vamos a abordar tanto por qué se llama así, por qué son las fechas, por qué es la fecha de Halloween el 31 de octubre y cómo básicamente se creó esta festividad. Muchas gracias. Bueno, ahora les voy a hablar de por qué la festividad se llama Halloween. Todo empezó en el Reino Unido cuando tenían una festividad que se llamaba All Hallows Eve, que se llevaba a cabo del 31 de octubre al 2 de noviembre. Durante esta festividad se celebraba el fin del verano y el inicio de los días cortos o frío de otoño. Esta festividad también coincidía con la festividad de la Iglesia Católica, que era el Día de Todos los Santos, que originalmente se festejaba el 13 de mayo y se cambió al 1 de noviembre. Por ende, aquí es cuando se empezaron a conectar las festividades al estar en el medio de Samhain, que es el Día de Todos los Santos, o sea, All Hallows Eve, la víspera de Todos los Santos, que es entre el 31 y el 2. Esta se empezó a volver una tradición de miedo al usarse mucho las hogueras entre 1500 y 1800. Durante este entonces las hogueras se utilizaban para espantar la mala vibra y a las brujas o la brujería, y por eso se empezó a entrelazar. También nos preguntamos cómo llegó esa tradición a América, y llegó por los irlandeses que migraron de su país cuando todavía era parte del Reino Unido hacia Estados Unidos. Y así se volvió lo que conocemos como el Halloween moderno, al ser una de las festividades más grandes y volverse un festejo de miedo, al todo iniciar con la víspera de Todos los Santos y la mezcla del Día de Todos los Santos y de las hogueras. Soy Yasmín Carrizales y yo voy a explicar el por qué se usa disfraz en Halloween. Bueno, en Halloween las personas, especialmente los niños, suelen disfrazarse para lo más común, que es ir a pedir dulces. También se disfrazan para hacer concursos de disfraces y saber cuál es el mejor, o simplemente para pasar un rato con tus amigos y divertirse sobre si tu disfraz causa risa o causa miedo. Aunque esto se hace en la celebración de Halloween actual, esta costumbre viene de una tradición celta donde las personas acostumbraban a usar máscaras o disfraces de fantasmas, vampiros, monstruos, brujas, por si se encontraban con algo fuera de lo común, esta cosa les tuviera miedo y se fueran. Y también usaban estos disfraces para camuflajearse entre los fantasmas y los espíritus. La razón por la que se tenía que hacer eso era porque las personas creían que en la noche de Todos los Santos los muertos revivían e irían por ellos. Y por el miedo que sentían ya no querían quedarse encerrados en sus casas y sentían que la única opción que les quedaba era disfrazarse de cosas terroríficas para poder camuflajearse entre ellos y así los muertos no les fueran a hacer nada. Otra cosa que también se creía era que durante esta noche el mundo de los dioses se hacía visible para los humanos y muchas personas, para rendirles culto, les dejaban comida o dulces, y otras solían disfrazarse de animales, con pieles de animales o con cabezas de animales, para que así los dioses los pudieran bendecir. Fueron pasando los años y el temor hacia los espíritus y cualquier cosa terrorífica fue desapareciendo, pero la tradición de disfrazarse se fue quedando hasta el día de hoy.
Hola, yo soy Axel Barrera y les voy a hablar sobre algunas tradiciones semejantes al Halloween que se festejan alrededor del mundo. Más peculiarmente hablando en Europa cuando hablo sobre Irlanda, ya que en Irlanda se festeja el Samhain, que es una peculiaridad forma de llamarle a su propio Halloween, ya que en esa festividad se festeja a los muertos, ya que a través de un día que es el 31 de octubre, estos regresan a la vida con sus amados. Otra peculiaridad que tenían estos es de que se hacía una hoguera muy grande para festejar de que sus ancestros habían llegado, y no solamente eso, sino que también se disfrazaban y bailaban alrededor de la misma hoguera para celebrar que sus ancestros han regresado. Yéndonos a África, encontraremos en Madagascar otro tipo de Halloween bastante peculiar llamado la fama dijana, que principalmente su característica es muy peculiar, ya que los muertos no solamente regresan espiritualmente, sino que físicamente también lo hacen, ya que los familiares agarran el cuerpo de sus fallecidos y los momifican para traerlos por un día a sus hogares. Halloween. Festejo inocente o invasión cultural. La escena podría estar sacada de una película estadounidense, pero no. Cada vez es más común que celebremos el 31 de octubre, el día de Halloween, en nuestro continente. Una celebración que tuvo sus inicios en Europa y se popularizó en Estados Unidos. Después se adoptó a nuestras costumbres en Latinoamérica. Es al menos un poco curioso que una tradición celta de más de 2000 años se haya popularizado en culturas tan lejanas y diferentes como la nuestra. Sin embargo, pocas personas se cuestionan esto, quizás sea por desconocimiento o por la naturalización de esta. Pero ¿por qué festejamos Halloween? En la década de los 80 se produjo la internalización de Halloween por la influencia de la cultura de las películas y del cine estadounidense. La publicidad hizo el resto. Al promocionar niños disfrazados de fantasmas, calaveras, incluso zombies o demonios, que salían a pedir dulces. El marketing y la globalización nos traen costumbres diferentes de todos lados del mundo y poco a poco son adoptadas por los niños del mundo. En Halloween es un ejemplo. Celebración se produce en todas las clases sociales y es curioso cómo niños apenas de 2 años piden festejar Halloween y no otras fiestas patrias. Algunas compañías internacionales como McDonald's alientan a chicos a disfrazarse. La escuela e institutos de inglés hacen actividades alusivas a esta festividad. Se promocionan fiestas, consumos de disfraces. También en las series, películas y dibujos animados que consumimos está presente esta festividad. Imperialismo cultural. Surgida en Europa, la festividad que dio origen al Halloween viajó al continente americano con los peregrinos. En los últimos años ha emprendido un nuevo periplo que la ha llevado de vuelta al viejo continente y casi todos los países occidentales, algunos de los cuales ven con preocupación cómo sus tradiciones, sobre todo los muertos, son desplazadas por esta festividad importada. Un recelo que, como detalla Sky, olvida que todas las tradiciones se mezclan y evolucionan, incluida Halloween. De hecho, elementos que se consideran inherentes a esta fiesta son relativamente recientes. Así sucede con la iconografía que presenta a las brujas como ancianas grotescas, tocadas con sombreros puntiagudos y vestidas de negro, lejos de parecer proceder de la edad. Invasión cultural, la colonización del siglo XXI. El fenómeno de la globalización y la desaparición de las fronteras ha generado un movimiento de intercambio cultural. En algunos casos, tiene como efecto la desaparición de culturas regionales, como también las tradiciones, costumbres, mitologías y patrones de comportamiento que determinan la identidad de otra cultura. La apropiación de la cultura ajena es tan permanente e inconsistente que pocas veces nos ponemos a reflexionar sobre ello. Se inserta en el centro de una sociedad, con los años se reconoce la diferencia entre cultura propia de una ajena. ¿Estamos de la mano de la globalización en camino a una única cultura global? Invasión cultural en Latinoamérica. Este fenómeno de invasión se hace más potente en Latinoamérica, donde somos más permeables y dependientes económicamente de nuestro vecino, Estados Unidos.
Sin embargo, este fenómeno alcanza a todo el mundo. Podemos analizar el caso de Francia, donde se lanzaron campañas en defensa de la cultura francesa. Estas campañas fueron llevadas a cabo por intelectuales y entes del gobierno, quienes hacen años subsidia industria cinematográfica. Definitivamente podría decirse que la invasión cultural acarrea algunas consecuencias negativas, como la pérdida de identidad, de costumbres y la consecuente homogeneización de las sociedades. Esto quiere decir hacerlas una misma.